A continuación, el mensaje presentado por el pastor Carlos Figueroa. Un concepto importante para recordar en todo creyente que busca amar a Dios con el servicio cristiano es la actitud correcta que debe tener un obrero de Dios. Y para desarrollar este tema nos vamos a apoyar en Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 5. Dice así: Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Hasta aquí la lectura en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 5. Vamos a compartir acerca de la actitud correcta que debe tener un obrero de Dios a la luz de la Biblia. Y antes de entrar en este tema, le voy a invitar a que oremos, porque aquí, más importante que un discurso de la palabra de Dios, es la forma en que recibimos el mensaje de Dios y la manera en que lo entendemos, guiados por su misericordia. Lo invito a que oremos delante del Señor. Dios soberano, vamos delante de ti. Queremos aprovechar este tiempo en que estamos escuchando para oír tu voz. Dios soberano, háblanos. Habla nuestras vidas, quita todo obstáculo. A través de tu Espíritu Santo, llega a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. En la historia vemos, por ejemplo, que Dios ha tenido tratos con personas, con seres escogidos, desde el principio, desde los primeros años. Tenemos, por ejemplo, el llamado que Dios hizo a Moisés en sus propósitos de libertar a su pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice: Lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. En Éxodo 3:10 vemos que dice: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí vemos cómo Dios llamó a Moisés nada menos que a libertar a su pueblo de Egipto. Moisés no tenía un ejército, no tenía grandes recursos, pero tenía a Dios y su propósito. En otra parte de la Escritura vemos cómo Dios llamó a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos cómo Dios tuvo un trato con otro hombre en la historia antes de nacer, antes de saber si tenía capacidades o conocimientos, sino simplemente por una elección de Dios. En otro pasaje, en otra época en la Escritura, vemos cómo Dios se presenta delante de Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, y lo llama en sus propósitos. En Hechos capítulo 9, versículo 5, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Saulo preguntándole a Jesús. Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así Dios llamó a Saulo. Vemos cómo llamó a Jeremías, vemos cómo llamó a Moisés.
Y así Dios sigue en la historia, y llegado un momento, Jesús, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí también Dios está llamando a todos los cristianos que con posterioridad se suman a las filas del Evangelio, al servicio dentro de su obra. Cada uno de nosotros está llamado a cumplir una parte de la demanda de Dios para la humanidad, y vamos a revisar la actitud correcta que debe tener un obrero de Dios a la luz de la Biblia. Tenemos que disponernos para el servicio de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Aquí cuando dice servicio se refiere a ministración de cosas santas. Y cuando dice racional, la palabra griega que se está ocupando es lógicos, y eso tiene que ver con la palabra de la que se deriva lo que nosotros hoy entendemos como la lógica. El servicio racional, un servicio lógico, un servicio inteligente delante de Dios. Aquí Dios destaca la importancia de un sacrificio vivo en las personas que quieren servir y honrar a Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Pablo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una descripción muy clara de cómo debe entenderse el concepto de sacrificio vivo que debe asumir todo creyente que ha seguido este llamado de Dios y ha asumido el compromiso de servirle. Además, dice la Escritura que debe ser un sacrificio santo. Y aquí cuando dice santo se está refiriendo a algo sagrado, es decir, físicamente puro, moralmente sin culpa o apartado para las ceremonias en la iglesia. Dios nos demanda que este sacrificio vivo, santo, sea agradable delante de Él. Y cuando dice agradable, la palabra griega es euarestos o evarestos, y destaca que es algo bueno y que es agradable, es decir, algo que en toda su manifestación es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es más que agradable. La palabra griega en su segunda parte es arestos, y eso significa agradable, pero en su primera parte es ev o eu, y se refiere a algo que es bueno y agradable. Los creyentes tenemos, además, que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí cuando dice comprobar, está demandando que pensemos, que consideremos, que probemos cuál es esa voluntad de Dios, esa determinación de Dios. Comprobar la buena voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos ese ejercicio de pensar cuál es esa voluntad y que logremos entenderla. Y que comprobemos la voluntad agradable de Dios. Agradable. Algo decíamos que es más que agradable, es bueno y agradable. Algo que es completamente grato. Y comprobar la perfecta voluntad de Dios, sabemos que hay una distinción entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, hay un detalle importante que a veces queda oculto en la palabra perfecta que vemos aquí en la Escritura, y es que la palabra griega que se usa y que se traduce como perfecta es teleios,
Y eso viene de telos y se refiere a un punto al que se apunta como un límite, es decir, está refiriéndose a algo a lo que nosotros nos acercamos, pero a lo que con exactitud no llegamos, a algo que está en un punto como fronterizo y que nosotros con nuestra actitud y búsqueda de la voluntad de Dios agradable y perfecta, vamos acercándonos en esa dirección, aun cuando nunca llegamos completamente a ese punto que Dios tiene para nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios quiere que la mente sea ejercitada. Cuando dice que piense de sí con mesura, cuando dice piense, se está refiriendo a que tenemos que ejercitar la mente para no estimarnos en exceso, realmente considerar lo que somos delante de Dios para no envanecernos. Dios, por su misericordia, ocupa a sus siervos, y en el momento en que los siervos olviden que es la gracia de Dios actuando sobre sus vidas, se envanecen y están expuestos, conforme lo dice la Biblia, a la condenación del diablo. Dios quiere obreros que piensen de sí con mesura, que tengan un autoconcepto debido, un autoconcepto necesario y no más que eso, que no se olvide de la misericordia de Dios sobre sus vidas y de la gracia de Él actuando en favor de las personas. Dios quiere que los siervos de Dios tengan un autoconcepto mesurado. Y cuando dice mesura se está refiriendo a una mente cabal, a una persona que está con cordura sirviendo a Dios y no con un concepto desmedido de sí mismo. No una persona que crea que es el especial elegido para hacer grandes señales y milagros, sino que es simplemente el vaso que ocupa Dios para su honra y gloria. Tener un autoconcepto según la medida de la fe. La palabra griega que sale ahí es metron, la medida de fe. En este caso, la medida de la convicción, de la certeza que tenemos en las cosas que esperamos de parte de Dios. Los creyentes que están llamados al servicio cristiano, tenemos que asumir como partes del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí, al hablar de cuerpo, está hablando de un todo completo. La idea de cuerpo es de una integración de partes con un objetivo, de un sistema integrado con un propósito en la voluntad de Dios. Y aquí es importante destacar que la Escritura siempre, cuando habla de cuerpo, como al referirse a la iglesia, habla del cuerpo de Cristo, y no es lo mismo que hablar del cuerpo del Señor. Permítame destacar la diferencia que hay entre cuerpo de Cristo y cuerpo del Señor. Aun cuando Cristo es nuestro Señor, el hacer la línea en que une ambas cosas como sinónimo no es tan simple. Y lo vamos a ver. El cuerpo de Cristo, cuando se usa esa expresión en la Biblia, está hablando de el cuerpo de el ungido, del Mesías. Y Dios usa la palabra también ungido para referirse a los creyentes que están integrando la iglesia. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí la palabra ungido se está ocupando también para referirse a los siervos de Dios. Dios permite que esa palabra se aplique a sus siervos. Cuando dice cuerpo de Cristo, está hablando de
la unción principal que hay en Cristo y de la unción también que hay en sus obreros que están siendo parte de este Cristo, de este cuerpo glorioso de Cristo, con el propósito de bendecir las vidas. Dios en Salmos 105, versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces la palabra ungido también se ocupa para referirse a los siervos de Dios. Entonces, hablar del cuerpo del ungido es algo que integra a la iglesia con toda claridad. Dios usa esa expresión para referirse a la iglesia, pero ningún pasaje de la Escritura usa la expresión el cuerpo de el Señor, el cuerpo del Kyrios. Es algo distinto, es un concepto diferente. Nosotros compartimos unción de parte de Dios, pero el que tiene el señorío sobre nuestras vidas es Jesucristo. Cuando la palabra de Dios usa el término Kyrios para referirse a Cristo, está usando el concepto de la autoridad suprema. En cambio, cuando a él le llama Cristo, le está llamando el ungido destacado, el ungido por excelencia, que es algo diferente. Nosotros tenemos que discernir que somos parte del cuerpo de Cristo. Y discernir que somos parte del cuerpo de Cristo quiere decir que nosotros somos extremidades o partes que tienen distintas funciones que cumplir. Tenemos que reconocer las diversas funciones del cuerpo porque es la única forma de que podamos estar verdaderamente integrados a él. Cuando la Biblia usa la palabra función dentro del cuerpo, está usando la palabra griega praxis y se refiere a la labor de desempeño habitual que tiene un obrero en este cuerpo para bendecir la obra de Dios. La práctica en la cual ha sido llamado, en la cual ejercita la piedad, en la cual bendice a los cristianos. Tenemos que reconocer la mutua dependencia de los miembros del cuerpo. El cuerpo no puede estar separado en sus miembros. Tenemos que estar integrados y bajo la autoridad de Jesús. Velemos porque este ruego que hace Pablo sobre nuestras vidas en esos años se cumpla en nuestro corazón y en nuestro servicio cristiano. Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un ruego que Él nos hace de todo corazón desde esa época para que nosotros vivamos el servicio cristiano como realmente Dios quiere que nosotros lo cumplamos. Vamos a orar delante de Dios para que esta palabra quede sellada en nuestras vidas y Él nos guíe en un servicio cristiano en que verdaderamente entendemos el propósito y la dirección que Él tiene para nuestras vidas. Dios soberano, vamos a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte que tomes entero dominio de nuestra vida. Señor, no queremos simplemente hacer cosas para ti como activistas, sino que queremos cumplir tu voluntad en tu santo propósito. Dios soberano, guíanos en tu santa presencia y para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue presentado por el pastor Carlos Figueroa.